Corría el año 451 después de Cristo. La situación era terrible. Atrás quedaron los tiempos de Trajano, y el Imperio Romano era menos que una sombra de su gloria anterior. Para colmo, dos caudillos bárbaros se cebaban sobre lo que quedaba en pie, Teodorico de Tolosa y Atila de los Hunos. Entre ellos y la ciudad de las 7 colinas, solo había un hombre capaz de detenerlos: Flavio Aecio. Aecio tenía relaciones amistosas con sus oponentes, pero era consciente de que la guerra era inevitable. Eran tiempos de cambios fuertes. La gloria de la Edad Antigua debía quedarse en el pasado para abrirse ante el medioevo. Todo lo que representó grandeza clásica debía caer, empezando por las sangrientas legiones romanas. El lugar de la batalla final fue en los campos cataláunicos. Ahí los romanos se aprestaron para plantear una desesperada defensa final para su patria. Sin embargo, y en una fantástica maniobra política, Flavio Aecio consiguió una improbable alianza con Teodorico, quien veía en Atila un soberano despiadado y prefería reinar en solitario. A cambio del solemne reconocimiento romano a la nación de Tolosa, los visigodos lucharían contra los hunos. Por su parte, Atila confederó a los ostrogodos y germanos para su bando, y mientras tanto, los débiles y traicioneros alanos decidieron unirse a los romanos por motivos similares a los tolosinos. Era una mañana fría, y Aecio posicionó a los últimos legionarios de la historia sobre una colina, y colocó a sus visigodos en las faldas de manera que cortaran todas las rutas de escapes de los alanos, pues como previamente se dijo, estaba clarísimo que los iban a traicionar. Aecio temía más una insurrección en sus propias filas que a la potente carga de la caballería de Atila, y Atila mismo era consciente de esta debilidad, por eso que enfilara a sus poderosísimos jinetes contra la vanguardia de los alanos, ignorando por completo a las legiones romanas. Comenzó la batalla, y ante el estupor de todo el mundo, los debiluchos y brutos alanos, contemplados únicamente como carne de cañón, no solo pudieron contrarrestar la carga de caballería una, la más letal de la antigüedad, sino que hasta lograron lanzar un contraataque que provocó una desbandada en el ejército de Atila. Era un auténtico milagro para Roma. 1000 años más de gloria podían vislumbrarse en el horizonte de la derrota de los hunos. Pero cuando tal milagro sucedió, los terribles soldados germanos ya habían acabado con todas las legiones romanas, quedando menos de 500 legionarios con vida. Además, en otro de los frentes, Teodorico perdió la vida y su hijo Turismundo fue coronado en pleno campo de batalla, de manera que al final Atila, con su caballería hecha pedazos, tuvo que huir mientras que Aecio se enfrentaba a una delicada situación. Turismundo le superaba en hombres cuando menos 10-1, y se temía que ahora él marchara sobre Roma en lugar de Atila. Sin embargo, Aecio, en otra hábil maniobra política, mandó a Turismundo de regreso a Tolosa para que consolidara su reinado. A cambio de eso, no pudo rematar a Atila. Otra consecuencia de la batalla fue la pérdida de todas las legiones del imperio. El César, sumido en una crisis económica aplastante, optó por dar autonomía a los nuevos legionarios a cambio de no pagarles un salario, naciendo de esta manera los duques, terratenientes de pequeñas parcelas del imperio que debían defenderlas en nombre del César a cambio de tener absoluta soberanía sobre dichos territorios y una voz en un senado completamente sumiso e irrelevante. El feudalismo había comenzado, y con él la Edad Media. Y hasta aquí estas 2 páginas de pipa. La recomendación de tabaco para el día de hoy es... Ayúdenme por favor, ayuda a XD. Nos están violando, protejan sus culos a... ¿Qué coño es esto, el Señor de los Anillos? Real debería dejarte...